Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu mente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Ya estamos otra vez a viernes, ya estamos en septiembre. Y bueno, el día de hoy te quiero hablar sobre cómo actuar o qué hacer cuando una persona cercana, una persona que queremos, nos dice que no está del todo bien y nos pide ayuda o nos pide algún consejo. Ya hemos hablado anteriormente sobre la importancia de validar nuestras emociones y pues lo que conlleva cada una de ellas, para qué nos van a servir, porque es importante que las aceptemos, que conozcamos las cuestiones que nos llevan a esa emoción en particular y qué es lo que nos genera esa emoción a nosotros. También hemos platicado anteriormente sobre aprender a escuchar a las demás personas. En este capítulo mencionábamos un poco sobre el preguntarle a la otra persona qué es lo que necesita, cómo es que nosotros podemos ayudarle, si simplemente quiere que la escuchemos, si espera que le demos alguna opinión y sobre todo el respetar los tiempos de la otra persona, los momentos. El darle un momento a esa persona para que se exprese, para que saque lo que tenga que sacar y no volverlo nuestro y no empezar a contar cosas y quitarle su momento. Como yo te comentaba en uno de mis primeros podcasts, hace un poco más de 2 años a mí me diagnosticaron depresión y te platicaba que todo empezó de una manera muy rara, que yo no entendía del todo qué estaba pasando conmigo. Simplemente en algún punto las cosas que me hacían feliz dejaron de hacerlo, que algunas situaciones que me provocaban pues gusto, placer, felicidad de alguna manera ya no lo hacían. Y la verdad es que el darte cuenta que estas situaciones que tanto te gustaban o que tanto te hacían sentir cosas buenas ya no las producen, sí te genera cierto grado de preocupación o de incertidumbre, porque no sabemos qué vamos a hacer en lugar de esas cosas, si nos vamos a volver a sentir igual. Y yo me acuerdo que en ese momento una de las primeras emociones que experimenté fue el sentirme harta. Yo decía, es que me siento harta, no estoy a gusto aquí, tampoco me quiero ir a otro lado, no quiero hacer nada, simplemente quiero dejar de sentirme así. Y yo no entendía como tal qué era esa emoción o hacia dónde iba. Simplemente sabía que de repente me empezaba a sentir muy mal, sin ganas de nada, con cierta desesperación. Y que en su momento yo no sabía a dónde ir, no sabía a quién contarle que me sentía así, porque ni siquiera sabía cómo explicarlo. Muchos de mis amigos incluso se dieron cuenta de que yo no estaba del todo bien antes de que yo lo notara. Me acuerdo perfectamente que un día llegué al salón de clases y uno de mis amigos me dijo, ¿cómo estás? Y yo pues bien. Y me volvió a preguntar, no, en serio, ¿cómo estás? Y pues el típico reflejo que tenemos todos de contestar, qué bien. Y me acuerdo perfectamente que me dijo, es que yo sé que no estás bien, hay algo que te está molestando, hay algo que no te tiene del todo a gusto, que te está generando cosas pues no tan buenas y que no estás sacando. Yo tenía miedo de ir a una consulta psicológica porque
A mí anteriormente me había ido mal precisamente con una consulta de estas y pues me decidí a ir y resultó que cuando fui yo pensé que me iban a decir algo así como: ¿a qué vienes? No tiene caso que vengas, estás perdiendo el tiempo o algo por el estilo. Y resulta que no, resulta que todos los síntomas, todos mis sentimientos, todas las situaciones que yo estaba viviendo, todo lo que estaba sintiendo y pensando tenía un porqué, y que ese porqué se llamaba depresión. En ese momento para mí fue muy difícil abrirme con algunas personas, y lo comentaba precisamente en un podcast al que le puse pedir ayuda yo, por si quieres ir a escucharlo. Pero inevitablemente mis amigos se fueron dando cuenta de que yo no estaba del todo bien. Y es que tal vez afortunadamente soy una persona que publica muchísimo cualquier cosa en Facebook. Y mis amigas se daban cuenta de que algunos de esos estados no estaban del todo bien. Incluso yo misma a veces veo ciertas publicaciones, ciertas actitudes en redes sociales, o el hecho de una persona que publica mucho y que de repente deja de publicar, o que nunca publica y que de repente empieza a publicar mucho, o muchas cuestiones de este tipo en las que a veces con un poquito de atención nos podemos dar cuenta de cómo está la otra persona, de si hay algo raro. Me acuerdo que mis amigos en ese entonces me cuestionaron, me dijeron: oye, estoy viendo que estás publicando esto, o estoy viendo que estás haciendo esto. ¿Estás bien? Porque pues estoy viendo esto. Y fue lo que me ayudó de alguna manera a irme abriendo y a ir diciendo el cómo me sentía. Y te puedo decir que a veces el esconder esas cosas te puede hacer sentir solo, te puede hacer sentir que nadie te entiende, cuando la realidad puede ser muy diferente. Cuando casi todos podemos tener al menos una persona que nos pueda escuchar, que nos pueda entender o que nos pueda apoyar de alguna manera, pero que cuando tú estás mal o cuando tú te sientes de esa manera, muchas veces no te das cuenta de que otras personas tratan de ayudarte, o de que no estás tan solo y que realmente sí están ahí contigo o sí se están preocupando por ti. Me acuerdo perfectamente que llegué con mi mamá tiempo después de que me habían diagnosticado con depresión, porque yo dije: las cosas no están del todo bien en este momento y siento que es algo que mi mamá necesita saber para poder entenderme mejor, entender cómo me siento y pues poder sobrellevar un poquito mejor las cosas. Y la verdad es que así fue. Yo me acuerdo perfectamente que mi primer acercamiento para hablar del tema, algo me dijo, hizo un comentario y yo le dije: tengo depresión. Y me acuerdo perfectamente de un comentario de: ¿y tú por qué vas a tener depresión? ¿Y tú como que por qué vas a estar mal? Tiempo después me volví a acercar con ella a hablar pues las cosas, la situación. Le expliqué que tenía un diagnóstico, le expliqué todos mis síntomas y lo pudo entender de una mejor manera. Incluso se acercó a ayudarme, buscó, me preguntó cómo me podía ayudar, le preguntó a un profesional cuáles eran como las mejores cosas que podía hacer por mí. Y te puedo decir que el que otra persona valide o entienda lo que a ti te está pasando te ayuda muchísimo, porque al final de cuentas, personas que te digan que tú no deberías de tener depresión, o que tú no deberías de sentirte mal, o que tal vez hay 1000 personas que tengan más razones para sentirse mal que tú, van a haber muchas. Y eso no significa que sea cierto. La verdad es que cada uno de nosotros tiene batallas diferentes, nos afectan de maneras diferentes, y que el hecho de que otra persona esté mal
no invalida el hecho de que yo esté mal, al contrario, me debería de ayudar a entender que tenemos que ser más empáticos entre nosotros, porque en cualquier momento nos puede pasar y que es totalmente válido y totalmente entendible que una persona no se sienta bien en algún momento. Y sobre todo que no la tenemos que culpar por eso, porque te puedo decir que absolutamente nadie elige tener depresión, ansiedad o cualquier problema de salud mental o de salud física o de cualquier otro tipo, pero que desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que por mucho tiempo no se le dio importancia a todas estas situaciones y nos llevaron a creer que el que estaba mal era porque quería estarlo. Te puedo decir también que llegué a un punto porque desafortunadamente en muchas de las ocasiones en las que nos diagnostican algo de este tipo o en las que nos empezamos a sentir mal, no siempre vamos para arriba. La verdad es que es todo un proceso el volver a estar bien, el volver a sentirnos bien. Incluso a veces pudieras sentir que ya no eres la persona que eras en un inicio o que extrañas a esa versión que no lidiaba con tantas cosas. Te puedo decir que yo llegué al punto de casi no estar aquí el día de hoy, en el que pensaba muchas cosas y que ni siquiera estaba segura de si se las podía decir a otras personas o no, precisamente porque no quería que minimizaran el cómo me estaba sintiendo o que me regañaran por sentirme así. Y te puedo decir que durante este proceso tuve a 3 personas con las que pude hablar de este tema y del cómo me sentía. Una de ellas se atrevió a preguntarme si yo estaba pensando probablemente en lo mismo que tú piensas que estaba pensando. Con las otras 2 personas yo sentía que tenía que hablarlo, pero tampoco encontraba el cómo. Porque vivimos bajo cierta creencia que nos dice que mientras nosotros no tocamos ciertos temas o que mientras nosotros ignoremos muchas situaciones, esas situaciones no van a ser ciertas o no van a estar ahí o no van a llegar a pasar, y que si nosotros tocamos ciertos temas o que si nosotros empezamos a analizar estas situaciones que nos hacen mal o a preguntarle a las personas que se sienten mal el cómo se sienten, el si están considerando algo o no, vamos a impulsar a esas personas a que tomen otras acciones cuando no es así. La verdad es que a veces el hecho de poder hablar de ciertos temas sin sentirte juzgado, de poder decir las cosas en voz alta y estar con alguien y que alguien te esté escuchando, te puede ayudar a realmente procesar las cosas y a saber si lo que estás pensando es lo que realmente quieres o no. Muchas veces, y es algo que también te comentaba en el podcast sobre aprender a escuchar, es que tendemos a dar respuestas súper simples, a soluciones súper rápidas, y que a veces no entendemos que la persona con la que estamos hablando probablemente tiene 1000 cosas en la cabeza, 1000 problemas en la cabeza, 1000 sentimientos, y que una solución tan simple o tan lógica pudiera no servirle del todo, precisamente por eso, porque esta persona, porque uno cuando se siente tan mal, deja de ser tan funcional como lo era en un inicio. Porque muchas veces no te es tan fácil verle salida a algunas situaciones o ver cómo mejorarlas. Y que este proceso o el hecho de que te esté pasando esto tampoco está mal, o sea, todo tiene un porqué. Pero que si nosotros nos enfocamos en decirle a la otra persona que está haciendo las cosas mal, que no se está esforzando lo suficiente, que no tendría por qué sentirse como se está sintiendo, en lugar de ayudarlo, lo va a perjudicar y lo va a hacer sentir todavía más solo de lo que se pudiera ya estar sintiendo. Porque créeme que son cosas
que no siempre le cuentas a todas las personas y que cuando te acercas con una es porque sientes que esa persona pudiera entenderte o escucharte o ayudarte de alguna manera. Y bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle a esa persona que no está del todo bien? Número 1, ponle atención a ciertos cambios de actitud que pueda llegar a tener. Si ese amigo que siempre salía de repente ya no sale, si ves que se aleja de alguna manera, si ves que de repente empieza a batallar más para hacer algunas cosas, que empieza a publicar cosas extrañas o que por el lado contrario se está esforzando muchísimo por estar aparentemente bien. A veces, como en el caso de estos amigos que te conté, nosotros podemos darnos cuenta incluso antes de que esta persona se dé cuenta de que está mal y antes de que llegue a situaciones aún más pesadas y de que se sienta todavía más mal. Número 2, hazle saber que estás ahí si te necesita. No prometas cosas de más. Si tú sabes que te puede marcar, que te puede mandar un mensaje, que puedes escuchar a esa persona o ayudarla de alguna manera, hazle saber que no está sola, que tiene a alguien que le escuche. Número 3, no tengas miedo a hablar sobre ciertos temas. Ayúdalo o pregúntale qué es lo que necesita. Si necesita que simplemente le escuches, que le aconsejes o que simplemente estés ahí con ellos. Y de las cosas o de los puntos más importantes que te puedo decir es que tú no puedes arreglar solo la situación de otra persona. Que si sientes que una persona no está del todo bien, puedes pedirle ayuda a otras personas dentro de su círculo cercano para poder monitorearla, para que tenga más puntos o más personas de apoyo del que probablemente le pueda brindar una sola persona, y que a veces llegamos a pensar que si yo le digo a uno de tus familiares o a tu mejor amigo o a quien sea que estás mal y que necesitas ayuda de alguna forma, voy a ser una persona desleal o que le voy a fallar a tu amistad. Pero que lo que no sabemos es que a veces el hacer eso, el pedirle ayuda a alguien más, realmente podría llegar hasta salvar una vida. En algún punto yo también atravesé esta situación. En algún punto me enteré que precisamente uno de mis amigos, que se había dado cuenta de que yo no estaba del todo bien, había hablado con otras amigas de mi círculo más cercano para que pudieran apoyarme, para que pudieran estar ahí conmigo, porque tal vez esas personas no se habían dado cuenta del cómo es que yo me sentía o cómo es que yo estaba. Y no te voy a mentir, en su momento cuando me enteré que había hablado con ellas, yo también lo consideré así, yo también creí que me había fallado de alguna manera. Y la realidad es que no, la realidad es que si no hubiera hecho eso, probablemente las cosas hubieran sido 1000 veces peor, porque yo no hubiera tenido todos esos puntos de apoyo y probablemente no hubiera tenido de dónde agarrarme para poder salir de la situación en la que yo estaba. Y sobre todo, y algo que siempre les voy a recomendar es que vayan a terapia. Si está en ti el ayudarle a conseguir el poder darle esta opción, es una de las mejores cosas que puedes hacer por esa persona. Porque habrán muchas situaciones en donde tal vez se puedan resolver las cosas por uno mismo desde un inicio, y van a haber otras situaciones en las que tal vez estos sentimientos, estas emociones ya hayan avanzado
y que ya no se puedan resolver del todo por uno mismo, que a veces vamos a necesitar la ayuda de más personas y que un profesional pudiera realmente darle estas herramientas o ayudarle a entender el porqué de las emociones, cómo trabajarlas y ayudarla a salir adelante. Ya estamos llegando otra vez al final de este podcast, sin duda un podcast un poco diferente a los demás. Como siempre, espero poder ayudarte a ti o a alguien más con este podcast. Espero que nunca lo necesites, pero que si lo necesitas, esta información te pueda ayudar de alguna manera. Ya me conoces, yo soy Alma Banda y esto fue Nutriendo tu Mente.